Vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando en Marcando Agenda el día de hoy, uno de los temas que es importante en relación a la congestión vehicular y qué hacemos en relación a esta problemática. Bueno, pues especialistas de la Universidad Nacional de Ingeniería han elaborado un sensor capaz de ser instalado en los semáforos para convertirlos en semáforos inteligentes. Esta tecnología busca ayudar a controlar el tránsito en las calles de Lima. Estos sensores procesan la información, ven la respuesta en fracción de segundos y toman, dice, una decisión y juegan pues con los tiempos de los semáforos para optimizar y descongestionar este tráfico intenso que muchas veces pues se produce en muchas de las arterias de nuestra capital. ¿Esta será la solución? No lo sabemos. Para ello pues hemos invitado a alguien que sí conoce muy de dentro esta problemática. Estamos con el señor Alfonso Flores Mazzini, el gerente general de la Fundación Transitemos. Ustedes tienen años investigando no solamente la problemática, sino viendo las distintas aristas que podrían ayudarnos a solucionar desde un inicio. ¿Cómo está, señor Flores? Buenos días. Buenos días a los amigos de TV Perú. Efectivamente, lo que acabas de mencionar, la solución que plantea la Universidad de Ingeniería, es una parte de la solución del problema. El problema, como mucho pasa, es que hay diversas autoridades sobre un mismo problema. Se requiere tener un solo centro de ingeniería para toda la red semafórica de la capital, incluido el Callao. ¿Cómo es en la actualidad este sistema de semaforización en Lima? Cada distrito tiene su red semafórica. Lima ve los semáforos del cercado y las vías metropolitanas, las rutas de interconexión, por ejemplo, Arenales, Petituars, Javier Prado, ¿no es cierto? Y esos tienen, Protránsito fue creado en enero del año pasado justamente para poder encargarse centralizadamente de toda la red semafórica de su competencia. Es decir, solamente estas arterias que son puntuales. Claro, y hay las vías metropolitanas que atraviesan diversos distritos. Pero acá se requiere más, se requiere integrar las redes semafóricas de todos los distritos de Lima, incluido el Callao. Pero acá se plantea otro problema, que es un problema tecnológico. Claro. Digamos, existen diversos protocolos, ¿no es cierto?, con los cuales operan los semáforos, es como decir el software, ¿no es cierto? No todos los semáforos de Lima tienen el mismo protocolo, porque no se ha estandarizado o homogenizado una sola tecnología para todo el protocolo. Ahora, inclusive Lima, en su centro de ingeniería, trabaja con 2 protocolos. ¿Qué entidad, en todo caso, o autoridad o institución me imagino que el aparato estatal o gubernamental es el encargado de poner orden? Porque hemos escuchado siempre como una gran solución cuando se cree o cuando se decida crear esta autoridad general, ¿no?, de transporte, ¿no?, urbano, vamos a poder empezar a ordenar, ¿no?, de alguna manera. Sí. La terrible situación que vivimos. Ese es el tema. Lamentablemente la descentralización trae también sus problemas y se malentiende la descentralización como independencia de actividades. Pero digamos, todo se puede hacer en una gestión municipal. Nosotros trajimos expertos de Sao Paulo, de la Compañía de Ingeniería de Tráfico, una megaurbe con 8 millones de vehículos y más de 22 millones de habitantes. Wow. Santiago de Chile tiene la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que es única, dependiente del Ministerio de Transportes, que ve la red semafórica a nivel nacional. Nacional incluso. Nacional, claro. Inclusive. Entonces ellos tienen un centro de ingeniería de tráfico. Imagínese usted el Coliseo de Iguazú. Por ejemplo, los 4.876 semáforos de Santiago en pantallas. Manejados, claro. Todos los semáforos, la red semafórica. En el medio hay ingenieros controlando los semáforos. A la derecha de los ingenieros está la policía y a la izquierda prensa, que reporta 24 horas la situación. Todos ven lo mismo. Ahora, señores... Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, cuando se malogra un semáforo en la red semafórica de Santiago, Carabineros dice, la unidad más próxima intervenga. Llega el oficial de policía, el ingeniero desconecta el semáforo y le pone un radio y lo dirige. Ahora ponte en verde, ahora ponte en rojo o en ámbar. De manera que está integrado a lo que ocurre alrededor. Aquí, ¿qué ocurre? La red semafórica, como le digo, hay algunas avenidas que sí tienen sensores inteligentes, como Arenales, Petituars, pero lamentablemente, con buena voluntad, a veces la policía interviene, cierta intervención y se corta el ciclo semafórico y se produce la congestión. Porque el policía no ve lo que ocurre en el resto de la red, solo ve la intersección que él está manejando. Y muchas veces suele ser ¿no?, este remedio peor que la enfermedad. Lo vemos en arterias como la Javier Prado, con prolongación Arenales, donde no se hace caso. Y lo que está ocurriendo es que ya la población no sabe a quién hacerle caso. Uno viene de lejos, ve el semáforo en verde, pero no se da cuenta que de repente a un lado está el policía dirigiendo en el contrario. Entonces eso genera también, cuando no hay policías, la gente ya no le hace caso al semáforo. Entonces la idea es centralizar todo en un gran centro de ingeniería y el aporte de la universidad cae bien. ¿Por qué? Porque
Una inversión para centralizar y crear el Centro de Ingeniería de Tráfico, estamos hablando de $500,000. Y más o menos unos 4 años para hacer toda esta labor y además generar capacidades que no las tenemos, capacidades técnicas, ingeniería de gestión de tránsito. Porque ese es un trabajo coordinado. Ahora justo a eso iba mi siguiente consulta, porque usted nos habla de un centro, ¿no?, de ingeniería, de sistema único, y eso, y del tamaño, pues, supongamos, como usted dice, ¿no?, del Coliseo de Dios, eso supone mucha inversión de por medio, mucho dinero, porque no imagino no solamente en el tema operativo de quién lo va a ver, sino el mismo insumo, ¿no?, las máquinas. ¿Quién sería el encargado en todo caso de tener que coger pues ese pasivo? ¿De dónde tendrían que provenir los fondos? Se anunció en julio del año pasado, el presidente Kuczynski envió el proyecto de ley de la autoridad única al Congreso, ¿correcto? Y lo anunció él como la solución al tránsito, cuando realmente el proyecto de ley era para solucionar el problema del transporte público urbano. Exacto. Pero en el correr del tiempo, en esos meses, se le agregó como una adenda de que esta autoridad única también sea responsable del tránsito y de la carga y de la infraestructura, es decir, le han ido sumando funciones, claro. Y solamente por el proyecto de ley le asigna un recurso de 100 millones de soles. O sea, solamente más funciones, pero poco presupuesto. Pero ese presupuesto estaba pensado en el proyecto original, que era solamente para ver de arreglar el problema del transporte público urbano. La pregunta es, si esta autoridad se iba a crear, esperemos que la discusión en el Congreso se dé en estos días para que aprueben el proyecto de ley, le asignen más presupuesto. Es decir, el gobierno central tiene que darle el presupuesto suficiente para que esta autoridad opere, si no, no va a través del Ministerio de Transportes, en todo caso. O del gobierno central directamente, porque bueno, depende cómo se va a manejar. La autoridad va a ser dependiente del Ministerio de Transportes, ¿correcto? Pero yo le digo, el presupuesto que se requiere solamente tecnológico es $500,000. Adicionalmente requiere $12,5 millones anuales de gastos de operación. Exacto. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata? Cuando Lima, por ejemplo, actualmente tiene 14 veces menos presupuesto que Bogotá y es la megaurbe de América. El problema es un problema de recursos y de tecnología. Recursos económicos, recursos, capacidades humanas y tecnología. Pero alguna salida tiene que haber, y justo de esa salida que tiene que haber, me gustaría conversar, pero vamos rápidamente, ¿qué le parece en vivo una arteria donde también se registra a esta hora de la mañana mucha congestión? Ángela Janto nos tiene el reporte. Ángela, buenos días, cuéntanos, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo estás, Jennifer? Buenos días. Hemos llegado a la intersección de las avenidas Petituars y Javier Prado porque hemos registrado muchas quejas de peatones que indican que tanto la mala semaforización o la mala sincronización de los semáforos impide que los peatones puedan cruzar libremente y esto agoniza o incrementa más el tema del tráfico en este lugar. Podemos ver que incluso en el paso peatonal, que debería estar libre, como es el de acá, hay muchos carros que están cruzados y también para poder saber, vemos acá a los peatones que están cruzando sin la señal ni siquiera del semáforo o de la Policía Nacional que está indicando ahí. Vamos a tratar de conversar también con conductores que, bueno, también día a día viven este flagelo del tránsito para poder saber cuál es la opinión de ellos. Vamos a conversar con un taxista de manera bastante rápida. ¿Cómo está, señor? Estamos en TV Perú. ¿Cuántos minutos usted pierde al día en este tránsito? Por lo menos 20, 30 minutos acá. Sí. ¿Siempre aquí en Javier Prado es este tema? Sí, siempre. ¿Usted se dirige hacia dónde? Hasta Guardia Civil. Muchas gracias, señor. Avance. Bueno, ya los carros están avanzando. Vamos a tratar de salir de la calle, compañeros. Indicar también que hace unos momentos se aglomeran un montón de peatones en la parte de al frente para cruzar a este lado de la calle y también podemos ver a este lado en Petituars la cantidad de buses y taxis que se aglomeran y están parados aquí incluso 5 minutos, Carla, 5 minutos que no pasan. Vemos a 2 oficiales, policías de tránsito que están en la parte de allá controlando supuestamente tránsito, pero sin embargo este trajín continúa. Indicar, compañeras, que el Reglamento Nacional de Tránsito en su artículo 63, 64 y 65 indica que el peatón tiene total preferencia en cualquier cruce, así no haya semáforos, así la policía esté resguardando el tránsito o incluso sea una acera en el cual sea un pase al estacionamiento. Vamos a conversar con los conductores de los taxis de la parte de la avenida Petituars para saber su molestia. ¿Cómo está, señor? Estamos en vivo para TV Perú. ¿Cuántos minutos lleva ya usted aquí? No, serán 3 minutos más o menos. Sí. ¿Siempre es así en esta parte? ¿La policía nunca les da pase?
Bueno, en esta parte sí, porque lo de, ¿cómo se llama? Javier Prado es preferencial. Y Siempre hay que tener un poco de paciencia nada más. ¿Cuál es su nombre? Pompeyo Rojas. Gracias, señor Pompeyo. Bueno, con esta imagen y todo lo que pasa solamente en la intersección de Petituas con Javier Prado, Carla, ya regresamos a estudios en caso no tengas alguna consulta. Ninguna, Ángela, muchísimas gracias por darnos el reporte del tránsito. Lamentablemente, esto que hemos visto es simplemente, pues, ¿no?, una evidencia de lo que se está viviendo a esta hora de la mañana, incluso en distintas arterias de nuestra capital. ¿Qué diremos, pues, no, de nuestro país? Ahora, hablamos de esta situación difícil que atravesamos, señor Flores, porque nos falta ese presupuesto, pero en un momento alguien va a tener que soltar el dinero y declararse, pues, en situación de emergencia el tránsito urbano en nuestro país. Esperemos, pues, que en la discusión en el Congreso, como le digo, de la autoridad única, se preste atención que le han incrementado funciones, pero no han incrementado el presupuesto designado en el proyecto original. Si esta autoridad única también se va a hacer responsable, además del transporte público urbano, del tránsito, tienen que aumentarle el presupuesto. O sea, una real voluntad no solamente tiene que partir, pues, de la buena intención de algo que hacemos, sino ese algo tiene que venir y la otra preocupación es las capacidades técnicas para dirigir esto. Si no las hay, ya deberían estar empezando a capacitar un cuerpo de por lo menos 15 ingenieros de gestión de tránsito para poder manejar el problema del tránsito, porque no solamente es el tema semafórico, con inteligencia, es decir, de los semáforos que se regulan solos, también tiene que haber un tema con gestión carriles reversibles, horarios diferenciados de entrada y salida del trabajo, porque el problema es el 80-20. El 80% del parque automotor de Lima, que dicho sea de paso es pobre, solo tenemos 1.700.000 vehículos y pareciera que tuviéramos 5. Exacto. El problema es que ese 1.700.000 ocupa solamente el 20% de las vías. Entonces, claro, es un trabajo pensado en distintas... Porque las centralidades laborales están dadas en un eje que arranca en La Victoria, San Isidro, Miraflores. La gran masa laboral está concentrada ahí, entonces todas las vías que conducen a esos distritos están congestionadas. Y señor Flores, mientras que las autoridades toman esas decisiones, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos, peatones, conductores? Porque la sociedad civil también, imaginamos, tenemos mucho de responsabilidad en todo esto. Simplemente hay que asumir el problema con criterio y responsabilidad, evitar las maniobras, evitar bloquear los cruceros peatonales. Sé que todo el mundo anda desesperado con el tiempo, pero si nos calmamos un poco y cada uno pone de su parte en respetar los cruceros, respetar los semáforos cuando funcionan, o respetar las señales del policía, dentro de ese caos podemos ordenarnos. Por ejemplo, cuando se llega a una intersección, el bloqueo de intersecciones. Exacto. Eso lo podemos evitar tranquilamente, el bloqueo de cruceros peatonales. Respeto mutuo puede brindar soluciones. Sí, probablemente el tiempo, pero introduzcamos en nuestro concepto que sí, pues, vamos a destinar más tiempo en el tráfico, pero por lo menos que sea civilizado. Regresemos un poquito a los valores, pues, no, al tema vial, porque si todos ponemos de nuestra parte, en definitiva, empezando, no bloqueando, pues, no los cruceros, respetar al peatón, las vías, los cruces, yo creo que Lima podría ser una ciudad un poco más amigable, no solamente entre conductores, sino entre peatón, que para eso debe estar. Así es. Muchas gracias, señor Flores. No tiene por qué. Vamos a seguir conversando sobre estos temas seguramente en próximas sesiones de Marcando Agenda, porque esta es una problemática que a todos, lamentablemente... Hay que estar atentos, ¿no?, como digo, a lo de la autoridad única, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado con el señor Alfonso Flores Massini, él es gerente general de la Fundación Transitemos.